Hola, si todavía te da miedo o vergüenza salir a la calle a dibujar y sigues dibujando dentro de casa, prueba una opción intermedia. Sal a la terraza, mira hacia afuera y verás que hay muchos motivos, muchas vistas que puedes sacar. Tienes la calle en sí con sus coches, tienes opciones de perspectiva como esta vista de aquí, tienes un poco de vegetación e incluso tienes gente en terrazas y eso. Entonces coge tus útiles de acuarela, tu cuaderno, tus pinturas y sal a la terraza a dibujar. Pues voy a empezar como siempre por la línea del horizonte. En este caso es una línea del horizonte elevada, no está en la calle, puesto que yo estoy en un piso alto y entonces la línea del horizonte queda a la altura de mis ojos, por lo tanto es a la altura de donde yo esté, como yo estoy elevado, pues el punto de vista de la línea del horizonte que queda está elevada. El punto de fuga más o menos viene donde he puesto esa cruz. Eso podéis verlo claramente en la foto de la izquierda, de abajo, que todas las líneas de los edificios se dirigen a un punto que está más o menos en la ventana, está en medio de la ventana del lateral. Y el resto de las líneas fugan un poquito hacia la izquierda, las caras que están perpendiculares a las que están en la calle, pero tampoco se inclinan demasiado, así que en principio voy a dejarlas horizontales. En este caso, como veis, también el punto de fuga y la línea del horizonte se pueden hallar perfectamente mirando las líneas de las terrazas de los edificios. Veis que, por ejemplo, en el edificio este blanco de en medio hay algunas líneas de terrazas que van inclinadas hacia abajo, van perdiendo un poquito la inclinación, un poquito más, hasta que hay una de las bandas de ventanas que está horizontal y luego ya empieza a inclinarse hacia el otro lado. En esa parte donde están horizontales las líneas es donde está la línea del horizonte, que coincide más o menos con la mitad de mi papel. Entonces voy haciendo las divisiones verticales de los edificios una vez que he hecho ya las líneas principales de fuga. Son unas líneas de fuga que va a haber solo por la parte superior, puesto que en la parte inferior, como veis, hay muchos árboles. Entonces voy a aprovechar toda esa masa de árboles para cortar por ahí el dibujo. Daré un poquito de verde en esa parte para que se vea que son árboles y luego ya la parte inferior pues a lo mejor meto un titular o algo para completar el dibujo. Voy entonces haciendo las divisiones de los pisos de la izquierda y también en la parte de la derecha, que es estas terrazas que tengo enfrente mía. Como las terrazas estas y el aire acondicionado y las ventanas están paralelas a mi plano de visión, no les afecta tanto la perspectiva y son líneas más verticales y horizontales. Realmente toda esa columna que estoy dibujando ahí a la derecha, que son las columnas de terrazas que hay en ese edificio, pues tiene una perspectiva frontal a mí y no tiene líneas de fuga ni nada, sino que simplemente son líneas horizontales y verticales. Esa es la parte fácil del dibujo. Luego ya el resto, de ahí hacia la izquierda, sigue el punto de fuga que he marcado al principio y, y simplemente tendréis que hacer las líneas de fuga que vayan en la fachada de los edificios para marcar las terrazas. Aquí voy marcando en la fachada de los edificios, son líneas que van yendo todas hacia el punto de fuga. Esto si lo podéis hacer así un poquito a mano alzada, bien, y si no, pues simplemente con una regla que tengáis, vais poniendo la regla en el punto de fuga y vais moviendo la regla hacia abajo y vais haciendo como una serie de líneas que confluyan todas en el punto de fuga y eso sirve de guía para hacer todas las terrazas de los edificios. Luego hago este edificio del fondo que hay aquí, que está ya en Nazca,
y voy haciendo algún detallito de los edificios que hay más en primer plano, sobre todo, los últimos ya tienen poco detalle, y añado algún elemento extra como alguna caseta pequeña que haya encima de algún edificio, alguna antena, etcétera. Aquí con esta perspectiva también al mismo punto de fuga, en el edificio de la izquierda, pues voy a marcar un poquito más grande ya los balcones. Este edificio se pierde por la izquierda, se corta ahí, pero las terrazas, como veis, son mucho más grandes, puesto que está más alejada del punto de fuga y da la impresión de que está más grande. Ahora ya que he hecho la base de lápiz, voy a pasarlo a rotulador con un 0,2, estoy trabajando, y voy a hacer ya los detalles más pequeñitos, como las rejas de esta terraza que tiene sus plantas arriba, toda la pared de la derecha, y luego ya iré haciendo los bordes de tanto de la terraza como de las partes cerradas, los miradores que están cerrados con carpintería metálica, como el de en medio y el de abajo. En esta parte hay estos rectángulos así un poco de material de carpintería metálica, y luego está el aparato de aire acondicionado que está prácticamente frontal, tiene una pequeña línea ahí para que se vea el volumen, pero poco más, y luego ya tiene el ventilador y el logotipo de la marca. Luego ya continúo un poquito haciendo un piso que se corta ya por aquí y completo haciendo el marco de la ventana de este piso. Esto es para ir empezando siempre, como recomiendo en todos los vídeos, a pasar al rotulador de lo más cercano a lo más lejano. Entonces estas terrazas de la derecha son lo más cercano, están en mi mismo edificio, y luego ya pues voy empezando por el resto, por ejemplo por los árboles que están por delante de los edificios. Entonces voy haciendo simplemente la silueta de los árboles, que forman como una masa indivisible, ahí no se diferencian bien los árboles. Y luego ya voy definiendo este otro edificio de la izquierda, que es el que está más cerca de mí en la acera de enfrente. Le marco también un poco las terrazas y voy definiendo también todos los otros edificios conforme voy dibujando de izquierda a derecha. En este, por ejemplo, le marco unas líneas verticales que dan un poco la idea de la fachada del edificio. En este otro, que está también más o menos cerca, le detallo un poquito más las terrazas que salen por ahí y quedan como en el perfil izquierdo del edificio. Lo mejor para esto es empezar por la silueta de los edificios, o sea, haciendo el edificio en sí, las aristas exteriores, las esquinas y eso, para dar una idea de lo que ocupa el edificio, y luego ya una vez que esté pasado a limpio, a rotulador, todo el edificio, pues ya nos metemos con las terrazas, que tenemos ya esta guía de lápiz, y luego podemos ir dando más o menos detalles según el tiempo que tengáis disponible, para ir haciendo detallitos dentro de las terrazas, detallitos en las azoteas, en las paredes, algunas cenefas, algunos filas de ventanas, antenas y todo ese tipo de cosas. De momento lo que estoy haciendo es simplemente marcando las líneas que he hecho de las terrazas, siguiendo la línea de perspectiva hacia el punto de fuga de la derecha, y luego ya un poquito más tarde, incluso después de darle el color, pues ya le iré añadiendo detalles con un rotulador más fino del 0,1 o 0,05.
Lo bueno de estar dibujando en tu terraza, en tu propia casa, es que no te molesta nadie, estás tranquilamente, puedes coger agua limpia, puedes parar un rato, poner música, estás más cómodo y es una forma de empezar dibujando al aire libre, digamos, entre comillas, y perderle un poco el miedo a dibujar del natural, porque si no, si dibujas en casa, normalmente suele ser de ordenador, de foto, de lo que ves en pantalla, y siempre hay una diferencia entre lo que ves en pantalla, que está en 2 dimensiones, y lo que ves en la realidad, que está en 3 dimensiones, y la escena es mucho más grande y tienes que elegir el encuadre que quieres meter en tu cuaderno. No partes de una foto que ya tiene el encuadre hecho y tiene las proporciones correctas y todo en su sitio, sino que partes de la realidad y tienes que encuadrarla para que te quepa en el cuaderno. En la parte de los árboles también hago algún detallito muy pequeño, pero alguna sombra que se transparentan los árboles a través de la masa de árboles, porque no es una pared maciza, sino que puede haber zonas donde se transparente el cielo y eso. Detallo un poquito más las plantas, le hago unos reflejos aquí a los cristales de esta terraza y con eso básicamente ya tendría hecho el dibujo. Como veis me queda por abajo, como os dije, una parte en blanco que la podría cubrir de verde porque realmente son árboles, pero voy a aprovecharla para poner un título y así pues os digo un poquito cómo se ponen los títulos en general, aunque ya me habéis visto hacerlo en algún otro vídeo, pero bueno, por repasarlo. Entonces, lo que hago es hacer 2 líneas que serán los límites de por arriba y por abajo del título y luego voy haciendo las letras. Yo las hago ya un poquito de memoria, digamos, las tengo un poquito ya interiorizadas y las voy haciendo un poco así a pelo, digamos, pero si queréis ver ejemplos de tipografías distintas y eso, e inspiraros para hacer vuestra propia tipografía en vuestro cuaderno, os dejo aquí esta dirección de una página web que se llama dafont.com. Hay otras muchas páginas que tienen tipografías distintas, pero a mí me gusta esta porque es cómoda, es bastante fácil, tiene muchas tipografías y puedes escoger por una clasificación que hay de tipografías clásicas, medievales, exóticas, manuscritas, etc. Entonces entráis en esa web, miráis un poquito las tipografías que hay y veis el alfabeto completo de cada tipografía y ya podéis imitar esa tipografía para incorporarla a vuestro dibujo. Es un recurso que viene bien algunas veces, no siempre. Yo lo utilizo sobre todo en cuadernos de viaje de grandes cuando salgo fuera de viaje, pero también en dibujo cotidiano en Madrid puedo usarla también. Voy a empezar a dar color ya y voy a empezar por el cielo, que es una de las superficies más grandes. Lo normal es que lo haga con un pincel de acuarela, porque estoy tranquilamente aquí ya sentado y tengo posibilidad de sacar el agua y preparar bien todos los elementos que uso para dar el color con pinceles tradicionales y no usaría un pincel de agua. Entonces voy a empezar, como decía, por la superficie más grande en principio. Yo siempre voy desde las superficies más grandes a las más pequeñas y desde los colores más claros a los más oscuros. Entonces empiezo humedeciendo primero toda esa superficie para que el color se distribuya mejor. No es un cielo que tenga muchas nubes ni muchos efectos así de amanecer, de atardecer, ni colores raros. Entonces es un cielo azul brillante, tal cual. Quiero que quede lo más uniforme posible. Entonces para ello lo mejor es dar primero un poquito de agua en el papel, en la zona donde se quiere dar el color, y luego veréis cómo el color va fluyendo mucho más uniformemente. Lo malo que tiene este método es que el color queda un poquito más claro porque se diluye con el agua, pero es cuestión de ir insistiendo
intensificándolo un poquito, e incluso cuando seque del todo se le puede dar una segunda capa si veis que ha quedado muy claro. Pero en principio con el color que va tomando aquí ya el cielo me puede valer. Luego ya el siguiente paso sería dar otra zona que no esté en contacto con la primera que he dado. ¿Por qué que no esté en contacto? Porque esa zona está todavía húmeda y entonces si doy, por ejemplo, los edificios del color de los edificios, pues se me puede mezclar con el cielo y hacerme cosas que no quiero, que se mezclen los colores de un sitio a otro. Entonces voy a empezar, voy a seguir por la vegetación, por los árboles. Y lo que hago es dar una primera capa de un color verde más claro, más amarillento. Esto es porque la luz de los árboles normalmente viene siempre de la parte de arriba, del sol, y entonces los árboles normalmente están más claros por arriba y más oscuros por abajo. Entonces, como veis, después de la primera capa, esa más amarillenta, ahora estoy dando una capa de un verde más intermedio y luego daré una tercera capa de un verde más oscuro para dar las sombras. Esta tercera capa tendría que darla más oscura en la parte inferior del dibujo. Lo que pasa es que como quiero dar encima las letras, no quiero que esa parte me quede muy oscura porque si no, no se verían encima las letras. Entonces lo que hago es simplemente dar sombras de color oscuro, pero por algunas zonas de la vegetación, de los árboles, así un poco aleatoriamente, para imitar la textura un poco de toda esa masa de árboles. Hay unas partes que están más luminosas, otras partes que están más en sombra porque están más metidas dentro del árbol. Y eso lo imito haciendo en húmedo estos puntitos de color verde oscuro que le dan un poco de volumen y de textura a toda la zona de los árboles. Una vez que ya parece que ha secado más o menos el cielo, pues voy a empezar por los edificios y empiezo por los que tienen un color un poquito más diferente y más especial. En general, casi todos los edificios son un poquito grises, tirando a colores pálidos grises, pero en este concretamente es un poco más de color beige o ocre, entonces le voy a dar una primera capa de ese color. Aquí veis que no estaba seco del todo ahí a la izquierda, se me ha corrido un poquito con el color azul del cielo, pero eso ahora lo corregiré. Voy dando también este otro edificio de aquí, que es un poquito más oscuro, que también es de un color un poquito especial. Y luego voy a dar este tercer edificio de un color tirando un poquito a crema o a salmón, pero muy pálido. Los edificios, a menos que sea un edificio muy especial, muy concreto, no tienen por qué ser todos del mismo color exactamente. Aquí con un papel, veis, corrijo el color que me había entrado un poquito en el cielo. Entonces los edificios no tienen por qué ser exactamente fieles 100% el color, más o menos hay que dar una idea del color general del paisaje, de la calle, que sea un color creíble los edificios, no voy a poner un color rosa fucsia a un edificio porque no es normal que tenga ese color. Entonces, a menos que sea un edificio muy representativo y que sea identificable, pues podéis poner distintos tonos de grises. Algunas partes las podemos dejar en blanco. Como veis, la luz aquí viene de la derecha, por lo tanto, de la parte derecha de los edificios está más iluminada y la parte izquierda un poquito más oscura. Voy dando también algunas bandas de los edificios, las que definen las terrazas, y voy haciendo un poquito más oscuros los edificios del fondo. Cuando dibujéis edificios, que haya muchos edificios juntos, lo normal es que los edificios más cercanos estén un poquito más claros y los más oscuros estén un poquito más lejos, porque si yo pintara de ese color gris oscuro un edificio muy grande, pues me destacaría demasiado en todo el dibujo y no me quedaría equilibrado el dibujo. Entonces los detalles oscuros se pueden dar en pequeñitos sobre los edificios, pero las fachadas normalmente son de colores claros para que hagan de color de fondo y no quede el dibujo demasiado llamativo de colores.
Aquí en esta parte del edificio que tengo enfrente, simplemente voy a dar, hay una parte que es del edificio original, que es de color así crema, y luego las partes añadidas, como esta parte de carpintería metálica, que es una terraza que se ha cerrado, pues son de un color más blanco, tirando a grisáceo, pero son de carpintería metálica, no son de obra. Entonces esas partes las doy de un color gris clarito, un poquito de sombra, pero que se vea también el blanco a través para que se vea que son de ese material. Ahora el aire acondicionado pues lo doy de un gris un poquito más oscuro, puede ser de distintos colores, pero suelen ser colores suaves para camuflarse un poquito con los edificios. Aquí le doy un color más intenso al macetero de la terraza de arriba y le voy a dar también color verde a esas plantas para darle un toquecito de color a la fachada, que si no quedaría muy gris. Le doy un poquito de sombra. Y ahora voy a ir dando algunos detalles conforme van secando los edificios que voy dando al principio, pues luego ya voy añadiendo detalles que tienen que ser detalles que se den en seco cuando ya haya secado el color, porque quiero que queden bastante nítidos. Son detalles ya muy concretos de ventanas, terrazas y eso, que no pueden quedar muy difuminados porque lo que intento es que se reconozca bien la forma. Este otro edificio de aquí es prácticamente negro, el que hay en Azca. Voy a empezar dándole un gris muy oscuro y luego pues ya intensificaré un poquito el lado izquierdo para que se vea el volumen del edificio. En este de la izquierda lo que voy a hacer es dar un color de momento muy pálido en lo que son las terrazas, como bandas laterales que van en perspectiva hacia el punto de fuga, como vimos. Y voy a empezar a dar esto que luego a lo mejor pues lo intensifico un poquito individualizando las ventanas y eso, pero de momento le doy esa base. Ahora ya estoy creando un color ocre mucho más oscuro con un poco de caldera para dar la zona de sombra de este edificio de en medio y de la parte que tiene más arriba. Ves que ya con este contraste está ganando bastante volumen el edificio y intento hacer lo mismo en este otro edificio grande que empecé dando en color ocre. En este caso ya el cielo ha secado, por lo tanto puedo hacer más nítido el borde ese. Y al ser un color tan oscuro, pues también me va a dar un poco de volumen a ese edificio para que se vea que tiene dos caras, una que está más iluminada a la derecha y otra que está más en sombra a la izquierda. Luego ya voy dando sombras a algunos bordillos, aprovechando ese color que he hecho en toda la parte del edificio de la derecha. La sombra que da el aire acondicionado sobre la pared. Y luego también voy haciendo algún detalle del aire acondicionado y alguna otra sombrita por ahí. Luego ya voy oscureciendo algunas bandas de los edificios para que se vean más o menos que los pisos que tienen. Son edificios modernos que tienen terrazas corridas o tienen ventanas, entonces pues no son como los edificios tradicionales que tienen normalmente sus balcones individuales con sus rejas y eso, sino que se representan mejor en forma de bandas, que son lo que forman las ventanas de cristal normalmente que tienen estos edificios modernos. Aquí voy oscureciendo un poquito esta calle de ahí, aquí oscurezco un poco el edificio del fondo, ese que hay en Azca, para que se vea bien el contraste entre una cara y otra. Y ya voy marcando un poquito detalles más pequeñitos como las ventanas estas que hay aquí.
Dentro de esas bandas que he hecho de ventanas, puedo poner ventanas individuales un poquito más oscuras para ir detallando un poquito más. Normalmente en dibujo de arquitectura, cuanto más se detalle las ventanitas y eso, queda como más realista. Ahora también aprovecho para oscurecer un poquito algunas zonas de la vegetación que, como veis, ya se me ha fundido mucho con el fondo y me ha quedado muy claro, demasiado suave. Entonces doy ya menos sombras que las que di antes, pero más intensas, y así consigo que haya un poquito más de volumen en toda esa masa de árboles. Este verde oscuro lo podéis crear con un verde, con un poquito de violeta y un poquito de granate, o usar algún verde muy oscuro que haya. Yo uso uno que se llama verde perileno, que es de la marca Winsor & Newton. Otras marcas lo tienen también, pero con otro nombre. Y ese se puede aplicar directamente y es lo bastante oscuro como para que funcione bien en las sombras. Aquí en el edificio este de la izquierda, pues también voy señalando algunas ventanas. Como veis, no acabo el dibujo hasta el borde del papel, sino que lo dejo que se pierda ahí un poquito. Eso ya es una opción un poquito personal. Cada uno, pues si os gusta acabaros hasta al fondo del papel, pues seguís hasta el fondo, pero a mí me gusta dejar siempre un poquito de un bordecito irregular todo alrededor del dibujo. Aquí ya voy oscureciendo también un poquito más las ventanas para que se vea más el contraste entre las ventanas y el fondo de las bandas que he dado. Y bueno, puedo dar un poquito más de sombras, algunos detallitos de ventana y algunas sombras más y pequeñitas y más intensas. Ahora ya lo único que me quedaría sería darle un poquito de color a las letras. No quiero que sea un color muy llamativo, tipo rojo o naranja, porque destacaría demasiado y el título es un poco secundario, no tiene tanta importancia. Entonces he utilizado un color azul verdoso oscuro para que destaque sobre el verde de los árboles, pero que no sea lo primero que llama la atención del dibujo, sino que quede un poquito disimulado ahí entre la masa de árboles. Añade un poquito de contenido y un poco de diversidad al dibujo, pero no quiero que tenga protagonismo como en otros dibujos, que sí es importante poner el título porque está definiendo el sitio que aparece en el dibujo y poniéndole un poco el título. Esto es un poquito más decorativo y puede ser más secundario. Y así con esto quedaría más o menos acabado el dibujo. Podría seguir un poquito más detallando ventanas y eso, pero con esto me puede valer. Ahora con un rotulador negro voy acabando algunos detalles de la tipografía que son más finos y no los he podido dar bien con el pincel. Y como es un color muy oscuro, pues lo puedo hacer con un rotulador negro directamente y no se nota. Bueno, el caso es que esta forma de trabajar desde tu propia casa, desde tu terraza, es una buena forma de empezar a dibujar al aire libre y os lo recomiendo. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta el próximo. Gracias.